A ver, vamos a hablar desde un inicio de lo que son las vías metabólicas, ¿ok? Cómo prácticamente lo que nosotros consumimos, que son prácticamente macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas, llegan finalmente mediante distintos mecanismos bioquímicos a formar energía. Nosotros sabemos que la vía común por lo general es la formación de energía a base de micronutrientes, ¿ok? Macro y micronutrientes. Bien. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una célula. Tenemos la membrana plasmática. ¿Okay? Esto que es reflejado de rojo prácticamente es una bicapa lipídica, ¿verdad? Entonces eso es prácticamente lo que se ha reflejado aquí. Supongamos que por aquí hacemos un foro y vamos a empezar con el metabolito el cual estamos estudiando actualmente en bioquímica, el cual es la glucosa. ¿Ok? La glucosa ingresa por aquí mediante unos canales específicos, los cuales son los GLUT, ¿no? ¿Verdad? Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. En este caso, lo más común que se utiliza es el GLUT2. ¿Ya? Ok, esta glucosa que ingresa aquí pasa por un proceso, ¿okay? A nivel citosólico, el cual se conoce como glucólisis. ¿Ya? La glucosa, vamos a ver la estructura de la glucosa en general. Nosotros tenemos la glucosa más o menos así. Ya. Hay que notar algo particular en la molécula de glucosa. Ustedes se dan cuenta que en la molécula de glucosa nosotros tenemos aquí glucógeno, 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 glucógeno. ¿Se dan cuenta de la gran cantidad de moléculas de hidrógeno que nosotros tenemos en la glucosa? ¿Ya? Esos hidrógenos para nosotros son oro, son los que nosotros prácticamente vamos a convertir en energía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la cadena de transporte de electrones, que es el último paso de la transformación de estos macronutrientes en energía, pues estos hidrógenos son los que nos van a ayudar a utilizar el compuesto que nosotros conocemos como NAD. El NAD reducido se oxida y finalmente, mediante la fosforilación oxidativa, tendríamos ATP, ¿verdad? Entonces, todos estos hidrógenos nos van a ser útiles para la formación de ese NAD. Puede ser NAD, puede ser FAD, puede ser ¿ah? Sí, es un intermediario en realidad. FAD puede ser el NAD, GDP. Es nada más una forma fosfatada del NAD. ¿Ya? Si tiene NAP es porque está fosfatado, eso siempre grábense en la cabeza. Entonces ahí tenemos las vías metabólicas. ¿Cómo vamos a empezar a estudiar las vías metabólicas? ¿Tienen algún papel higiénico o algo para poder borrar? No, en mi maleta, porfa, ahí tengo papel higiénico. En el bolsillo de adelante. No, esa es una mascarilla. Gracias. Bien. Entonces así es como inician las vías metabólicas con el ingreso de un macronutriente. Ya vimos por qué importancia de estas moléculas. ¿Cuál va a ser su químico? Perfecto. Entonces nos habíamos quedado que la molécula de glucosa entra, ¿verdad? Y pasa por un proceso denominado glucólisis. Aquí vamos a ver las vías metabólicas en general, ¿ok? El primer paso la glucólisis. ¿Ya? ¿En qué consiste la glucólisis? Prácticamente pues en la degradación de esta glucosa que entra, ¿ya? Esta glucosa que entra termina siendo degradada, ¿ya? Y a nivel general, no vamos a poner la ecuación general de la glucólisis, simplemente vamos a poner lo que termina dando. Es que va a terminar dando en realidad dos monómeros de un compuesto importantísimo para el siguiente paso. La glucólisis termina dando finalmente piruvato. ¿Okay?
termina dando finalmente piruvato. Este piruvato, mediante una etapa de transición que también la vamos a ver, pasa a ser acetil-CoA. ¿Ok? Y el acetil-CoA finalmente, esta transformación en acetil-CoA es cuando la glucosa, aquí tenemos la glucosa que ya entró, la glucosa es degradada a piruvato. Por ahí también se crean ciertos enlaces de energía, se forman ATP, se forman agentes reductores, pero el punto es que aquí entra a la mitocondria. Y aquí este piruvato se transforma en acetil-CoA. ¿Ya? El acetil-CoA va a ser el desencadenante, por así decirlo, de lo que nosotros conocemos como el ciclo de Krebs. ¿Ya? Mediante el acetil-CoA. ¿Ya? El ciclo de Krebs, ¿dónde se da? Aquí en la matriz mitocondrial. Es decir, este acetil-CoA va a entrar y va a actuar ahí dentro de la matriz mitocondrial. ¿Ya? Facilito. En el ciclo de Krebs es donde se va a producir prácticamente gran parte de los agentes reductores para finalmente llegar a donde de verdad va a haber la conversión a la energía, ya la formación de ATP. Aquí es donde vamos a llegar a la fosforilación oxidativa. ¿Ya? ¿Sí? Esto es un principio básico y hay que tenerlo bien en claro para empezar a entender este metabolismo, porque no podemos entender paso a paso lo que se está haciendo si no entendemos la generalidad. Y esto es algo de lo que solemos pecar bastante. ¿Ok? Entonces, esos son prácticamente 3 pasos. Ahora, esto es lo que pasa con la glucosa. ¿Qué pasa con otros metabolismos? Por ejemplo, nosotros tenemos proteínas. Pasan otros procesos, los cuales terminan finalmente formando acetil-CoA. Acetil-CoA es la molécula general, porque todos, tanto las proteínas como las grasas, como las proteínas se degradan aminoácidos. Las proteínas, las grasas y la glucosa finalmente terminan en acetil-CoA. Entonces el acetil-CoA es nuestro mediador común. Porque tanto proteínas como grasas como carbohidratos van a terminar formando acetil-CoA para pasar por el ciclo de Krebs y después a la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Facilito el principio, no tiene nada difícil. ¿Ya? No tiene nada difícil. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Nada. ¿Ya? Ojo que el ciclo de Krebs lo pueden encontrar como ciclo del ácido cítrico y como ciclo del ácido tricarboxílico, que ya vamos a estudiar por qué se llama así también. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con el primerito, ¿no? ¿Cuál es el primer proceso? En el caso de que nosotros estamos estudiando carbohidratos, es la glucólisis. ¿Okay? Vamos a empezar a hablar de la glucólisis. Etimológicamente, lisis, cuando ustedes por ejemplo están en el hospital y escuchan que un paciente tuvo un intento de autolisis, significa un intento de suicidio. Lisis significa terminar con algo. ¿Okay? Entonces, glucólisis es prácticamente la degradación de la glucosa. ¿Okay? Entonces, tenemos primero la glucosa. Yo les dije que la glucosa entra a la célula por unos canales GLUT. Efectivamente, la glucosa entra a la célula por los canales GLUT, pero los canales GLUT, supongamos, vamos a ponerlos aquí. Por aquí entra glucosa, ¿verdad? Pero así mismo como entra glucosa por los canales GLUT, va a salir glucosa por los canales GLUT. ¿Ya? Entonces no tiene sentido que una molécula de glucosa entre a la célula para después que salga otra. Al final el resultado neto va a ser el mismo. ¿Ya? No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula como para no dejar que la glucosa salga? Ustedes saben que las proteínas de transporte de membrana son muy específicas. Dice, aquí pasa glucosa.
Si tiene agregado algo o si tiene algo menos, no pasa. Entonces, por consiguiente, la célula, como es inteligente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fosforilar las glucosas. ¿Cómo la fosforila? Bueno, vamos a ver primero el producto. El producto va a ser... Ok, la glucosa la vamos a hablar con dibujito. La glucosa la voy a dejar así. La glucosa es una aldoxosa, o sea que tiene 6 carbonos. Cada bolita es un carbono. Miren que solamente tenemos una cadena de hidrocarbonato. Entonces, si fosforilamos la glucosa, vamos a formar glucosa 6 fosfato. La glucosa 6 fosfato, nosotros la vamos a ver aquí en un dibujito de la siguiente manera. Esto es para no marearnos y no ponerme a escribir en fórmula, ¿me entiendes? Porque se van a marear. Entonces, glucosa 6 fosfato, supongamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si dice 6 fosfato, quiere decir que el fosfato va a estar agregado al sexto carbono. Esta bolita que pongo aquí es un fosfato. ¿Ya? Glucosa 6 fosfato. Entonces, de esta forma, mediante una enzima específica, la cual es la hexoquinasa, nosotros estamos fosforilando. Yo les pregunto, si estamos fosforilando, ese fósforo tiene que venir de algún lugar, ¿verdad? Recordemos, hagamos un remember de la molécula de ATP. ¿Ya? Sabemos que tenemos pues la adenina, la ribosa y finalmente tenemos 3 grupos fosfato, ¿no? ¿Verdad? B, B. Entonces, si yo quiero fosforilar una molécula, ¿no te parece que el ATP le puede donar a este compuesto un fosfato? Eso es fosforilación. Siempre que ustedes vean quinasa, quiere decir que se está fosforilando algo. ¿Ya? En todo caso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se está utilizando una molécula de ATP para que pase a ser ADP. ¿Ya? ¿Y ese fosfato que he perdido? Obviamente aquí pasa a ser ADP y fosfato inorgánico, ¿verdad? Y este fosfato inorgánico es el que se agregó aquí. ¿Ya? Facilita. Y así prácticamente encarcela a la glucosa, ya no permite que salga por la misma proteína. ¿Ya? Este es el primer paso. Esta enzima tiene muchas isoformas. Isoforma significa que pueden tener, vamos a dejarlo así, que tienen distintos nombres para distintos órganos. ¿Ya? La hexoquinasa tiene una isoforma, en realidad tenemos hexoquinasa 1, 2 y 3. Pero la hexoquinasa 4 es la que nosotros conocemos como la, aquí la voy a poner entre paréntesis, glucoquinasa, que actúa fundamentalmente en el hígado. ¿Ya? La glucoquinasa actúa fundamentalmente en el hígado. Perfecto. Déjenme borrar. Bien. Ahora, esa glucosa 6 fosfato, ustedes recuerdan lo que es un isómero, ¿verdad? Un isómero es algo que tiene la misma estructura química, pero está ordenado espacialmente de manera distinta. Teníamos isómeros como la glucosa y la maltosa, ¿verdad? Isómeros como la glucosa y la fructosa en este caso. Entonces, nosotros queremos pasar esta glucosa a que sea ahora una fructosa. Es una hexosa misma, ¿verdad? Entonces nosotros queremos pasar que sea de glucosa a fructosa. Ese es el segundo paso. Y ahora de glucosa 6 fosfato va a pasar a ser fructosa 6 fosfato. ¿Ya? Fructosa 6 fosfato. Perdón. Fructosa 6 fosfato. ¿Ya? ¿Cómo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a dibujarlo con nuestro dibujito? Igualito. La estructura química efectivamente cambia.
la verdad cambia el grupo funcional. ¿Ya? Sin embargo, nosotros vamos por fines didácticos y porque no importa lo que yo les estoy diciendo de eso de que cambie estructuralmente, simplemente vamos a seguir poniendo las 6 bolitas. Y como es 6 fosfato, en la sexta bolita va a tener otra vez fosfato. Entonces prácticamente lo que ha habido aquí es un reordenamiento. ¿Okay? Esto aquí se logra mediante una enzima también, la cual pues vamos a dilucidar el nombre. Fosfo, ¿ya? Exo, isomerasa. Fosfo, exo, isomerasa. Yo les pregunto, ¿la glucosa es fosfato? ¿Es una exosa? Sí. ¿Está fosforilada? Sí. Fosfo, exo, isomerasa. Es decir, estamos cambiando de glucosa a fructosa, los cuales son isómeros. Fosfo, fructo, isomerasa. Es una enzima que hace un isómero. ¿Ok? Perfecto. Esto de aquí, pues, es un proceso, en esencia. Obviamente, creo que ya entendimos el concepto de reacciones exergónicas y energónicas, ¿verdad? Exergónicas siendo las que liberan energía y energónicas las que producen, en este caso. ¿Ya? Entonces, en general, la glucólisis es una reacción exergónica irreversible. ¿Ya? Es decir, en la glucólisis no podemos retroceder por el mismo camino, porque es una reacción en esencia irreversible. Y hay algunos pasos que son reversibles y otros pasos que son irreversibles. En este caso, en Harper ustedes lo pueden ver como flechas para un lado como para el otro. En Harper ustedes lo ven de la siguiente manera. Así y así significa reversible. ¿Ya? Así significa irreversible, pero así y así también significa irreversible. ¿Qué quiero decir? Se ilustra esta de aquí como una flecha partida en dos, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? Esto de aquí significa que sí es reversible. Lo de acá significa que es irreversible por la misma enzima. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si ustedes ven la segunda reacción, la que yo estoy hablando, de la fosfoexoisomerasa, ustedes pueden ver este signo. ¿Qué quiere decir esto? Que la fosfoexoisomerasa puede hacer tanto esto como esto. ¿Ya? La misma enzima. Mientras que aquí, si vemos ustedes en el Harper, tenemos esa flecha y tenemos una flecha separada. E incluso nos da otra enzima, la glucosa 6-fosfatasa. ¿Ya? Que es contraria. ¿Ya? Y la utilizamos en el proceso de glucogenolis. ¿Ya? Glucogenolis. Y glucogénesis. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Esa diferencia, hay que ser observador en esa parte de ahí. Ahora sí seguimos con el proceso. La fructosa 6-fosfato va a pasar ahora. Y ojo que esta parte de ahí es importantísima para la regulación. Va a pasar ahora a fosforilarse otra vez. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la fosforilación que pasó acá, que ya expliqué cómo se dio? Lo mismo va a pasar acá. Ahora vamos a tener una fructosa 1,6-difosfato. Fácil la nomenclatura, ¿verdad? Pi de 2. Y aquí ponemos los números respectivamente del carbono en el que están. Vamos a dibujar la molécula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo tenía la molécula así, ¿no? ¿Verdad? La tenía fosfatada en el sexto carbono. Y esta enzima que está aquí, que ya la voy a nombrar, hace que se fosfate otra vez en el primer carbono. Entonces ahora tenemos una molécula bifosfatada. ¿Mediante cuál enzima? Y esta es importantísima. La famosa de rojo. TFK1. ¿Ya?
P puede significar dos cosas, una inicial con P o fosfo. En este caso significa fosfo. Esta es la fosfo, fructo, quinasa, 1. ¿Ya? Fosfo, fructo, quinasa 1. ¿Qué es lo que hace si podemos utilizar la molécula de ATP? Para ADP y dona ese grupo fosfato el primer carbono, ¿verdad? ¿Estamos? Ya. Fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a poner aquí los números. ¿Ya? No es difícil. ¿Ya? Pero esta de aquí es importantísima, de hecho, porque ya vamos a ver que la glucólisis, así como es estimulada, tiene que ser inhibida, tiene que ser controlada, regulada por factores externos. Entonces ahí tenemos la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ya? Si ustedes revisan en el Harper también, ustedes van a poder ver que tiene una línea reversible mediante la fructosa bifosfatasa. Es decir, son diferentes enzimas. Esta enzima solo es en este sentido. Si quieren revertir el efecto, tenemos que usar la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Ya? Fácil, ¿no? Ahora, siguiendo el proceso, aquí pasa algo crucial y muy importante que ustedes lo entiendan para entender cuánto ATP se va a formar al final, incluso de la fosforilación oxidativa por cada molécula de glucosa. ¿Ya? Esta molécula de fructosa 1,6-bifosfato se va a partir, mejor dicho, en dos. ¿Ya? La vamos a partir en dos. Y vamos a tener dos moléculas. Esto era una hechosa. Estas son triosas. ¿Okay? Esta partición que yo les estoy nombrando, esta partición, se da también por una enzima. ¿Ya? Por una enzima, la cual tiene un nombre peculiar porque no vamos a entrar en la estructura química porque nos vamos a demorar demasiado. Después hablando de eso nos ponemos muy minuciosos. Simplemente vamos a decir que esta partición se da por la aldolasa. ¿Ya? Aldolasa. Y va a dar dos moléculas que son dos triosas, pero ojo, se dan cuenta que el fosfato está acá y el otro fosfato está acá. Estas moléculas son distintas. ¿Ya? No son iguales. Esta molécula que está aquí, la vamos a poner. Esta molécula que está aquí, la vamos a poner. Gliceraldehído, ¿verdad? 3. Gliceraldehído 3. Gliceraldehído 3. Gliceraldehído 3. Quiere decir que el fosfato está en el carbono 3. En todo caso, vamos a dibujarlo de la siguiente manera. ¿Ya? Y la otra molécula va a ser una fosfato de hidroxiletono. El fosfato de dihidroxiacetona. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Como pueden ver, hemos partido una molécula de glucosa, la hemos partido en dos. Hasta aquí, ¿no? ¿Verdad? La fructosa la partimos en dos. Aparte, vemos desde lo primero, ¿verdad? Entonces, como la partimos en dos, quiere decir que van a seguir, por consiguiente, dos procesos distintos. Eso es lo que pensaríamos nosotros, porque son moléculas diferentes. Pero la glucólisis tiene que seguir dos procesos iguales. ¿Ya?
Entonces la glucólisis prefiere, entre los dos, seguir con el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, si prefiere seguir con el gliceraldehído 3-fosfato, dejar este fosfato de hidroxicetona sería un desperdicio total de energía. Entonces, ¿qué es lo que opta por hacer? Aquí tenemos una enzima. Aquí tenemos una enzima, la cual es la triosa fosfato isomerasa. ¿Por qué? Porque todos son isómeros. Entonces, ¿qué hace esta triosa fosfato isomerasa? Pasa el fosfato de hidroxicetona al gliceraldehído 3-fosfato. Y siguen exactamente el mismo camino los gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué les explico esto? Porque a partir de aquí, todo lo que vamos a hacer va a ser multiplicado por 2. Porque como ven, esta molécula acá se va a desperdiciar, entonces nos transformamos acá y ahora tenemos 2 gliceraldehído 3-fosfato, por ponerlo así, ¿no? 2. Porque está aquí, pasó acá. ¿Ya? Estamos. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Ahora, vamos a ver hasta ahora algo. ¿Cuántas moléculas de ATP he utilizado? He utilizado 1 y he utilizado. ¿Ya? ¿Ven? Ahora, este gliceraldehído 3-fosfato, ahí vienen que se va a fosforilar otra vez. ¿Ya? Se va a fosforilar. Pero este no se va a fosforilar mediante el ATP, sino que se le va a agregar un fosfato inorgánico. ¿Ya? Pero aquí también pasa algo crucial en la glucólisis y ojo a este paso porque es importantísimo para entender el resultado de la glucólisis. El gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a ser convertido a 1,3 y fosfoglicerato. ¿Estamos viendo? 1,3 fosfoglicerato. ¿Mediante cuál enzima? Mediante la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa en este caso. ¿Te acuerdas que te dije que sinasa? Efectivamente, fosforilamos, pero utilizábamos el ATP. Aquí no estamos utilizando ATP. ¿Ya? Aquí lo que estamos utilizando, por otra parte, ya vamos a ver, gliceraldehído 3-fosfato, deshidrogenasa. ¿Por qué deshidrogenasa? Vamos a hacer un parón y vamos a explicar algo importante. Supongamos que tenemos una molécula, que tiene un hidrógeno, o tiene un OH. ¿Cuál es la esencia de una deshidrogenasa? Deshidrogena, quita protones, quita hidrógenos. ¿Cómo los quita? Mediante un cofactor. ¿Cuál es este cofactor? Hay muchos. ¿Cuáles son? ¿Cómo se quita un hidrógeno de una molécula? Nada. Se quita este hidrógeno y pasa a ser NADH. Para que me entiendan, y como veo que esta parte de oxidación y reducción está un poco floja. ¿Qué significa que una molécula esté oxidada? Vamos a plantear eso bien. Oxidado y reducido. Reducido aquí quiere decir que no hay ni hidrogeniones y hay una deficiencia de electrones. Esos dos factores. ¿Ya? Y reducido significa que tiene hidrogeniones y tiene electrones. ¿Ya? Entonces, esta molécula que está aquí de base, esta que está aquí, yo les pregunto, ¿está oxidada o está reducida?
está reducida. ¿Por qué? Porque tiene hidrógeno. Un hidrógeno extra que puede ser quitado de la molécula. Entonces, supongamos que esta es una molécula, vamos a ponerle molécula X. X reducida. Toda molécula que está reducida puede ser oxidada. ¿Cómo oxidamos una molécula? ¿Cómo ustedes creen que oxidamos una molécula? Quitándole el hidrógeno. Y el que actúa es ahí el NAD. Puede usar el FAT, puede usar el NADPH, todos esos pueden actuar. Pero miren el NAD. ¿El NAD es una molécula oxidada o reducida? Oxidada. Entonces esta pasa a ser reducida porque esta H, este hidrogenio se lo estoy quitando y lo estoy reduciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces esta molécula ya sin el hidrogenión, si yo la dibujo acá, finalmente ¿cómo queda esta molécula después de esto? ¿Queda oxidada o reducida? Queda Oxidada. ¿Ya? X oxidada. ¿Ya? ¿Se entendió lo que es oxidado y reducido? Miren que en esta reacción una molécula oxidada redujo a esta molécula reducida. A ver, una molécula oxidada, ¿ya?, actuó para oxidar esta molécula reducida. ¿Cuál es el resultado final? El que estaba oxidado ahora quedó como reducido y el que estaba reducido ahora quedó como oxidado. ¿Ya? Así de fácil es entender la reducción y la oxidación. ¿Ya? En este caso los hidrogeniones, electrones son otro cuento, es más difícil. Pero nosotros necesitamos entender simplemente los hidrogeniones. Como pueden ver, no es algo difícil, es algo fácil, es lo que hay que entender. ¿Ya? Entonces, está quedando bonito el pizarrón. ¿Puedo borrar? Todavía no. Bien. Entonces, esta glucosa 3 fosfato deshidrogenasa, efectivamente va a hacer eso. Aquí vamos a tener un átomo. Vamos a tener un átomo, ¿ya?, el cual va a reducirse. Es decir, a esta molécula le estamos quitando un hidrógeno. Por eso pasa de ser gliceraldehído a glicerato. ¿Ya? Si no, seguiría siendo gliceraldehído, sería gliceraldehído 1,3-fosfato. Sin embargo, le estamos quitando un hidrógeno, la molécula cambió. ¿Ya? Entonces aquí nosotros ya, por consiguiente, si nosotros nos ponemos a ver el Harper, ya tenemos prácticamente 1, 2, 3 carbonos. Acá tenemos 1, 2, 3 carbonos, sí. Si acá teníamos 3 carbonos, acá vamos a seguir teniendo los 3 carbonos. Y si dice 1, 3 bifosforilcerato, quiere decir que los fosfatos, ¿dónde van a estar? En el carbono 1 y en el carbono. ¿Ya? Fácil, ¿verdad? Pero aquí también recuerda que como se está fosforilando, yo te dije que esta fosforilación no era mediante el ATP, sino que era mediante un fósforo inorgánico. Y eso lo pueden ver también ahí en el ejemplo. Miren, bueno, aquí no se lo ve, pero se da mediante un fósforo inorgánico. Ah, ya está, ahí está el grupo fosfato, miren. ¿Sí ves? Se da mediante un fósforo inorgánico. Eso que tú ves ahí que dice H3PO4, eso de ahí finalmente da el fósforo inorgánico. Es un grupo fosfato. No es un ATP. Entonces esto de aquí, chicos, este paso que está aquí es clave, el que les acabo de mencionar. Es clave, porque está dando un NAD reducido. ¿Ya? Si alguien está escribiendo, no sé si sea el grupo, si están escribiendo, y si están preguntando dónde estamos, les dicen, ya, si no es nada. Porque el link lo había escrito. Pero bueno. Hasta ahora, ¿está fácil o está difícil decirlo?
la vía. Está fácil, la verdad no es difícil, simplemente es ir entendiendo qué pasa en cada paso. Lo que pasa es que los libros por lo general utilizan esas moléculas hidrocarbonadas que a nosotros nos marean bastante. Pero como ven aquí no es difícil, no es complicado en efecto. ¿Ya? Entonces este 1,3 bifosforilizerato, aquí empieza el desmadre. Miren. Vamos a hacerlo un poco más pequeña la flecha porque si voy a necesitar espacio. Este 1,3 bifosforilizerato, así como nosotros antes utilizábamos, miren, que te levantes. Bien, así como nosotros antes utilizábamos, ¿se dan cuenta? Yo les pregunté cuántos ATP están utilizando. ¿Y ustedes cuántos me dijeron? 2. 1, 2. Es hora, chicos, de devolver esos ATP y de producir más. ¿Cómo lo hacemos? Este 1,3 bifosforilizerato va a pasar simplemente a ser 3 fosforilizerato. Sí, ¿no, verdad? 3 fosforilizerato. Mediante una enzima. ¿Ya? Una enzima. ¿Es una enzima quinasa o no es una enzima quinasa? Pero en este caso ya no está fosforilando al compuesto final, sino que está fosforilando aquí al ADP. Si ven que la reacción es así, de ATP a ADP, acá la reacción va a ser en cambio. ADP a ADP. ¿Ya? De ADP a ATP. ¿Cómo se llama esta enzima? Fosforilizerato quinasa, me parece. Quinasa. Vamos a recapitular lo que acabo de decir porque es muy importante. Yo les dije que la quinasa fosforilaba, ¿verdad? En este caso utilizaba un ATP, porque estaba fosforilando al compuesto final. Sin embargo, acá estamos haciendo lo contrario. Acá utilizábamos el ATP para fosforilar. Ahora estamos usando el compuesto para fosforilar al ADP, para formar ATP. Ojo, mira, acá es de ATP a ADP, acá es de ADP a ATP. ¿Ya? Acá utilizamos ATP, acá formamos ATP. ¿Ya? Ahora, este 3 fosforilizerato, déjame dibujarlo acá. Este fosfato, que está aquí en el 1, es el que pasó a formar parte del ADP y finalmente lo vemos acá en el ATP, ¿verdad? Ahora, este 3 fosforilizerato va a pasar a ser 2 fosforilizeratos. ¿Ya? Esto ya no es una isomerización, es una mutación. ¿Ya? Ya no se está isomerizando la molécula, se está mutando. Por lo tanto, la enzima que va a actuar aquí es la fosfolícerotrasasa. ¿Ya? Como ven, los pasos, el de ahí no estaba tan difícil, y la acá tampoco. Este 2 fosforilizerato, que pasó por la fosfolíceromutasa, finalmente va a pasar mediante una enzima interesante también, conocida como enolasa. ¿Ya? Esto sí es de memoria, esta parte de aquí sí es de memoria porque están pasando sucesos de cambios estructurales nada más, se dan cuenta. Ya porque teníamos todo un montón de procesos. Acá no es fácil, son procesos simples. ¿Ya? Mediante la enolasa vamos a tener un compuesto denominado PEP.
¿Qué significa eso? Ya dije que la P puede significar algo con P o algo con F. En este caso es con F. Tenemos fosfo, enol, piruvato. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Fosfoenol piruvato. Y finalmente, fosfoenol piruvato. ¿Se acuerdan cuál era el fin de la glucólisis? El piruvato. ¿Cuál es la enzima que estamos utilizando para este piruvato? Déjame, perdón, terminar de dibujar aquí, ¿no? Aquí ya es más, ya hay nada más dibujo. La enzima que estamos utilizando aquí es la piruvato-sinasa. Ojo ahí, tenemos enzimas piruvato a montón. Tenemos piruvato-sinasa, tenemos piruvato deshidrogenasa y tenemos piruvato descarboxilasa. Cuidado ahí. ¿Ya? Aquí está pues la piruvato-sinasa. ¿Por qué es importante esta piruvato-sinasa? Porque va a ser exactamente lo mismo que estaba pasando ayer. Si ven que aquí tenemos el fosfo todavía en el nombre, quiere decir que por ahí hay un fosfato en la molécula, ¿verdad? Ese fosfato lo vamos a quitar, porque ya queda simplemente piruvato. Entonces el ACP que se está el fosfato que se está quitando se lo adhiere a un ADP. Fácil, ¿no? Y finalmente el compuesto final de la glucólisis es un piruvato. ¿Ya? El piruvato. Okay. Entonces aquí vamos a poner en medio ya tienen agua, ¿verdad? Ya, ese es el proceso. Voy a tomar una foto. Es que Liz está pidiendo la ubicación. Bien, aquí vamos a hacer un corte para empezar a hablar de otro tema, ¿ya?